La ley de Ohm es la relación que se establece supuestamente dentro de un circuito entre las tres magnitudes de voltaje, corriente y resistencia. Nosotros podemos tener un voltaje establecido, como en este circuito, de 12 voltios, tener una resistencia establecida, que tenemos dos resistencias aquí, una de 5000 y otra de 3200 ohmios. Entonces tenemos una resistencia equivalente de 8200 y eso nos va a va a alterarse el amperaje. Supuestamente los cálculos, intensidad es igual a voltaje dividido en resistencia. La corriente es igual a voltaje dividido en resistencia. Según los cálculos deberían ser 1.4 miliamperios dentro de este circuito. Entonces nosotros lo desconectamos para conectarnos en serie con el circuito. Tenemos los 12 voltios ya puestos. Nos colocamos en esta misma magnitud y corroboramos. Y es correcto, 1.4 miliamperios. Podemos corroborarlo alterando el circuito de cierta forma, pero sin quitando una de las resistencias, la de 3200, dejando la de 5000, manteniendo los 12 voltios y viendo cómo se altera el amperaje, cómo se altera la corriente, perdón. Según los cálculos, al quitar esa resistencia, entonces la corriente debería ser 2.4 miliamperios ahora. Podemos corroborar en la escala de... Y es cierto, los 2.4 miliamperios que se nos enteran. Así se demuestra o comprueba la ley de Ohm. En el caso de las leyes de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff nos habla de que los voltajes que se mantienen o entran o que caen dentro de cada resistencia son iguales a los que nos entrega la fuente de voltaje. Entonces podemos conectar tres resistencias en serie, porque esto funciona de manera en serie, ya que en un circuito serie la corriente no se altera, sino que es el voltaje el que se altera en cada resistencia. Entonces tenemos tres resistencias, la primera de 5000, la segunda de 3200 y la tercera de 470 ohmios. Tenemos un voltaje de 12 voltios y tenemos una corriente de 1 miliamper. Entonces la corriente va a pasar igual en todas las resistencias y el voltaje se va a alterar en cada una. Entonces, según los cálculos, el voltaje que me debería caer en la primera es de 6.92 voltios. Elegimos la opción de 6.90 de, de voltaje continuo. Medimos aquí y sí, es de 6.9 voltios. En la segunda, los cálculos dicen que debería ser de 4.42. Lo revisamos y si es correcto, 4.48. Y el voltaje en la tercera resistencia debería ser de 0,65 voltios. Lo corroboramos y es cierto, 0,65 voltios. Entonces, al momento de sumar esos datos que nosotros acabamos de tomar, debería acercarse lo más posible a este resultado de 12 voltios. O sea que así se demuestra o sí se comprueba la ley de Kirchhoff de que los voltajes dentro de que caen en cada resistencia son iguales a los de la fuente. Y la segunda ley de Kirchhoff nos habla de que todas las corrientes que entran dentro de un nodo son, igual, son iguales a a los que salen. Se refiere de que la corriente al momento de entrar en el circuito es una corriente y al salir debe ser exactamente la misma. Nosotros conectamos de manera paralela todas estas resistencias, significa que cada resistencia va a recibir el mismo voltaje, pero la corriente que va a caer en cada una va a ser diferente, va a ir dividiéndose, como muestra el circuito aquí. Entonces conectamos de manera paralela todas las resistencias. El voltaje, como dije, se mantiene en todas. Tenemos un puro voltaje de 12 voltios. Cada resistencia va a tener 12 voltios, pero tienen resistencias diferentes. Entonces, según los cálculos, la corriente que debería haber en la primera resistencia es de 2.4 miliamperios. Desconectamos aquí. Desconectamos. Corroboramos en, en corriente. Y nos conectamos de manera en serie para averiguarlo. Y como ve esto, es 2.4 y se demuestra que sí, están los 2.4 miliamperios. Lo conectamos de nuevo. Después en la segunda nos conectamos. Y los cálculos dicen que debería ser de 3.7 miliamperios. Y allí se ve que sí es 3.7 miliamperios. Conectamos de nuevo. Y en la última debería ser de 25 miliamperios. Lo corroboramos.
Y como muestra, sí es de 25.6 miliamperios.